Pues bien, chicas, buenas tardes. Vamos a dar inicio con nuestra clase del día de hoy, que es psicodiagnóstico infantil. Recordemos que ya vimos dos unidades completas. La unidad 1, que son los elementos de un psicodiagnóstico, la unidad 2, que es el proceso diagnóstico, y estamos revisando la unidad 3, que son los instrumentos de evaluación e interpretación. Dentro de esta unidad abordamos la entrevista, el DSM-4 y algunas interpretaciones de algunas escalas o pruebas que vamos a ver posteriormente a la clase de hoy. Ya revisamos hace 8 días lo que es la entrevista, ¿no? Ya pudimos revisar cómo realizar una entrevista, cómo prepararnos para una entrevista, a quienes debemos entrevistar, sobre todo dependiendo la información que nosotros necesitemos para realizar un buen psicodiagnóstico. Y hoy vamos a revisar lo que es el DSM-4, ¿sí? Para poder tener un diagnóstico certero, hoy vamos a revisar parte de los fundamentos, vamos a revisar también cómo es, dentro de los fundamentos, pues hablo de toda la historia y cómo es que se llega a tener lo que hoy en día conocemos como DSM-4, el proceso de revisión del DSM-4, la relación que tiene con el CIE-10 y algunas definiciones que son importantes que ustedes conozcan, como lo es la definición de trastorno mental, cómo usar el DSM-4, qué es la clasificación y evaluación multiaxial y cómo llevarla a cabo, ¿ok? Esta clase considero yo que va a ser de mucho de su interés. Yo espero que pues así sea y tengan suplidas pues todas las dudas, ¿va? Vámonos un poquito a cómo es que empezó los estudios para que el DSM-4 existiera, ¿no? A la historia de lo largo de la medicina, pues se vio la necesidad de tener una clasificación de los trastornos mentales, pero pues ha habido escaso acuerdo sobre qué enfermedades deberían incluirse y cuál era el método óptimo para organizarlas. Se han ido creando muchísimas nomenclaturas durante todo el tiempo. Ya revisábamos en otra de nuestras materias, ¿no? Si no recuerdo, era psicopatología o psicometría, en donde, bueno, se le van dando algunas nomenclaturas, pero de inicio, ¿no? Pues era más como para todo lo médico, ¿no? Y sobre todo para personas que habían fallecido y poderle poner una nomenclatura a la causa de muerte. Sin embargo, se va viendo que pues también lo necesitamos para clasificar algunas enfermedades mentales y poder ir haciendo pues un diagnóstico certero y general, ¿no? Que el diagnóstico que se hace aquí lo pueda revisar un psicólogo de otro lado y pueda saber de qué se está hablando, o un psiquiatra. Y bueno, debido justo a que la historia de la clasificación es muy extensa, pues voy a tomar como los puntos más importantes que ha llevado a que este manual hoy en día pues sea el DSM-4, ¿ok? Y también se va a hablar acerca de la clasificación internacional de enfermedades, que es el CIE, ¿ok? Y que es muy importante también para poder saber pues cómo se ha ido clasificando, ¿ok? Por ahí de 1840 se empieza a hablar de locura en Estados Unidos porque pues ya empezaba como un impulso para clasificar los trastornos mentales, pero solo se hablaba de locura. En 1880 ya se diferencian 7 categorías de trastorno mental: manía, melancolía, monomanía, paresia, demencia, dipsomanía y epilepsia, ¿ok? Para 1917, junto con una Comisión Nacional de Mental e Higiene y la Asociación Americana de Psicología, diseñan un plan adaptado para reunir datos estadísticos que sean uniformes de diversos hospitales mentales, ¿ok? Para ir poniendo, sobre todo, ¿no? Esta estadística fue permitiendo saber, pues, dónde ir ubicando a lo mejor los síntomas, signos de algunas enfermedades que ya se estaban presentando en algunos hospitales. En la Asociación Americana de Psiquiatría colaboró con la Academia de Nueva York de Medicina en la elaboración de una nomenclatura psiquiátrica que fuera aceptable para todo el país, pero estamos hablando de América, ¿ok? Y pudo ser publicada en su primera edición
Esta nomenclatura, pues básicamente era para diagnosticar a pacientes ingresados con enfermedades psiquiátricas y neurológicas graves, ¿ok? Más adelante, el ejército de Estados Unidos también habla de una nomenclatura un poco más amplia para poder englobar a los enfermos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde ya hablan de trastornos agudos, psicofisiológicos, de personalidad. Recordemos todo la sacudida que vino a dejar la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces eso hizo pues que también se empezaran a pensar en dónde iban a ser acomodados pues estos pacientes, ¿no? Dentro de qué nomenclatura. Y al mismo tiempo la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, publica la sexta edición del CIE, que recordemos que es la Clasificación Internacional de Enfermedades. Por primera vez ahí incluía un apartado de trastornos mentales, ¿ok? Este documento de la OMS estuvo en ese tiempo muy influido por la nomenclatura que confeccionó el ejército de Estados Unidos e incluyó 10 categorías para la psicosis, 9 para la psiconeurosis y 7 para los trastornos del carácter, del comportamiento y de la inteligencia. ¿Ok? El comité de la Asociación Americana de Psiquiatría desarrolla una variante del CIE 6 en ese tiempo y se publica en 1952 como primera edición del diagnóstico estadístico manual, que es el DSM-1 en ese tiempo, ¿ok? ¿Qué consistía estos inicios? Pues era un glosario de descripciones de las diferentes categorías diagnósticas. Fue el primer manual oficial de los trastornos mentales con utilidad clínica. Y pues ahí se usaba el término reacción, ¿no? Que estaba muy influenciado por una visión psicobiológica de Adolf Meyer. Vamos a ver más adelante quién es, y si no les pido que lo puedan investigar para que vean por qué influyó muchísimo sobre el término de reacción. Por lo que para ese tiempo se reconocía que los trastornos mentales representaban solo reacciones de la personalidad a factores psicológicos, sociales y biológicos. Eran reacciones, ¿sí? Entonces, bueno, pues hasta ahí para 1952. Se tuvo una poca aceptación de la taxonomía de los trastornos mentales en el CIE 6 y en el CIE 7, por lo que la OMS patrocina una revisión de los sistemas diagnósticos que se llevó a cabo junto con un psiquiatra británico de nombre Stengel, y se puede hoy afirmar que pues su trabajo ha inspirado muchos de los avances que ha tenido esta metodología diagnóstica, sobre todo porque él hacía una necesidad, un énfasis en la necesidad de explicar definiciones que realmente hubieran diagnósticos fiables, ¿no? Que realmente tuviera pues una revisión a profundidad por alguien que pues ha trabajado y que era psiquiatra en ese tiempo con personas con trastornos mentales, ¿ok? Posterior a esta revisión que él hizo, se hizo el DSM-2 y la CIE-8, pero no siguieron las recomendaciones de este psiquiatra de nombre Stengel, por lo que el DSM-2 y el DSM-1 eran muy similares, solo desapareció el término de reacción, ¿ok? Para 1975 se publica el DSM-3, ya se lleva a cabo junto con la colaboración de la Clasificación Internacional de Enfermedades, que es el CIE-9, pero se pone en práctica hasta 1978, ¿ok? El DSM-3 ya introdujo unas importantes innovaciones metodológicas como criterios diagnósticos explícitos, es decir, ya nos hablaba de un sistema multiaxial donde había un enfoque descriptivo, donde se pretendía que fuera neutral respecto a diferentes teorías que daban su origen pues, de los diferentes trastornos, ¿no? Y pues este cambio fue facilitado porque se trabajó muchísimo en validar los criterios diagnósticos, se desarrollaron entrevistas semiestructuradas, ¿no? La clase pasada ya hablábamos un poco de qué eran estas entrevistas. La CIE-9, recordemos, se publica junto con el DSM-3, pero no incluía criterios diagnósticos ni un sistema multiaxial.
por lo que su función solamente era establecer categorías con la finalidad de hacer pues más fácil la recogida de datos estadísticos referente a la salud pública. Por el contrario, pues el DSM-3 sí ya tenía una nomenclatura médica para clínicos e investigadores, ¿no? Por lo que el CIE-9 no era suficiente y se tomó la decisión de modificarlo para su uso en Estados Unidos y se convirtió en el CIE-9 MC, ¿no? Con una modificación clínica. Pues se hacen algunas publicaciones y correcciones al DSM-3, ¿no? Lo hizo la Asociación Americana de Psiquiatría, donde, porque no tenían como, existía más bien una serie de inconsistencias, entonces deciden revisarlo y se nombra DSM-3R, ¿no? Revisado, y se publica para 1987. Es parte de cómo va llegando a nosotros, pues ya este manual, ¿no? Ya vamos en la tercera edición, ya vamos en el R, por eso es que ustedes encontrarán DSM-1, DSM-2, DSM-3, DSM-3R, porque es el revisado, ¿no? Y justo esta edición ha venido a representar pues un gran avance con el diagnóstico de los trastornos mentales y ha facilitado muchísimo que se haya investigado mucho más y se cree el DSM-4, el cual ha beneficiado en un inmensamente a la investigación en el diagnóstico, ¿ok? Esto fue generado pues por el DSM-3 y el DSM-3R, donde pues la mayoría de los diagnósticos poseen ya literatura de un manual diagnóstico, ¿no? Recordemos que para que pudiera existir este DSM-4, pues se llevó un proceso empírico en 3 niveles. Se revisaron sistemáticamente la literatura que se ha publicado, se volvió a analizar los datos que ya se habían recogido y se hicieron estudios de campo, ¿ok? O sea, realmente fue una exhaustiva revisión para que pudiera quedar pues un poco generalizado, ¿no? Y se revisó la literatura, se revisó relacionado con la descripción clínica, con los criterios diagnósticos, que fuera inclusiva, ¿no? En el sentido de detectar estudios relevantes, el número de estudios que se consideraron para su inclusión, inclusive para excluir, ¿no? Y cada variable de cada uno de los trastornos, y pues todo esto dio un resumen descriptivo de cada uno de los trastornos y lo hizo y lo permitió hacer general, ¿no? Para que pudiera ser muy general para todos. Entonces, el que hoy esté el DSM-4 nos hace repensar que obviamente se está revisando, todo va cambiando en cuanto al contexto. Claro que el DSM-5 pues viene más remasterizado, más revisado, obviamente, pero para ese tiempo pues se le pudo dar su revisión así con lupa y todo al DSM-3 y 3R, ¿no? Para que pudiera todo eso que volvieron a recoger y que consideraron faltaba de que fuera objetivo, se incluyó en el DSM-4, ¿no? Y esto permitió pues que también estos datos incluyeran algunos datos epidemiológicos, clínicos, inclusive terapéuticos, para poder hacer más completo este DSM-4, ¿no? Pues posterior a eso se, se recogió mucha información, se fueron preparando muchos cambios, ¿no? Ex, fue como se va creando lo que hoy conocemos hoy como el DSM-4, ¿no? ¿Cuáles son sus fuentes? Pues recordemos que fue la revisión de todos los estudios previos que venían dentro de las revisiones del DSM y también es que se ha revisado el DSM-4, ¿no? Se ha hecho una revisión, ha sido muy, muy útil para que este pudiera existir y para poder pasar del 4 al 5 se ha realizado una revisión del texto con el objetivo de corregir errores de
texto, ¿no? Identificados en el DSM-4, es decir, que sean objetivos, revisar que toda la información esté actualizada, hacer cambio inclusive en la bibliografía, porque recordemos que el DSM-4, pues la revisión fue hasta 1992 más o menos, ¿no? Y entonces, obviamente también existe una importancia actualización en cuanto a los códigos de la CIE 10, ¿no? Que es el MC que recordábamos, ¿no? Traía ya mejorías en cuanto a los términos clínicos. Y bueno, así es como se va llegando a que se revise. Por ahí de 1997 se hicieron grupos de trabajo para revisar el DSM-4TR, ¿no? Lo mismo, siguiendo la misma estructura de revisar el original, revisar cómo se hizo con el 3, pues lo mismo con el 4TR, ¿no? Y existieron algunos cambios muy importantes donde ya se incluyó síntomas y trastornos asociados, así como síntomas dependientes de la cultura, la edad, el sexo, la prevalencia, el curso, los patrones familiares, ¿no? Y se habla de un diagnóstico diferencial, lo que nos permite pues proporcionar distinciones más amplias. Por eso es que es muy importante todo esto, porque para que nosotros podamos conocer realmente y poder diagnosticar, tenemos que conocer todos los fundamentos históricos, cómo es que se creó, de dónde viene, por qué lo hicieron, para que ustedes puedan entonces decir con fundamentos, pues que existe algo que nos lleva, ¿no? Y ese algo, pues es nuestro DSM-4, que es el que vamos a revisar, y la importancia también y la relación que tiene con el CIE 10. Recordemos que venimos hablando del CIE 6, 7, 8, 9, 9MC, ¿no? Entonces, la 10ª revisión de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades, que es el CIE 10, se llevó a cabo por la OMS en 1992, ¿ok? Se espera que en el año 2004, se esperaba en ese tiempo, pues hubiera una modificación clínica, ¿no? Pero recordemos que el CIE 10 y el DSM-4 se trabajó en conjunto para coordinar esfuerzos y que hubiera cierta relación para poder hacer uso de uno, tanto de otro, ¿ok? ¿Qué es el CIE 10? Pues es un sistema oficial de códigos y una serie donde existe términos y códigos que están dentro del DSM-4 y que son compatibles con el CIE 10 o el CIE 9MC. Y estos códigos y términos le han permitido poder hacer un criterio diagnóstico por parte tanto del CIE como del DSM-4, ¿no? Y por eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, ya que eso nos va a permitir conocer, ahorita lo van a ir conociendo, aquí tenemos solamente, pues en la pantalla ustedes ya podrán ver lo que es el manual DSM-4, también se los voy a subir al site para que ustedes lo puedan tener ahí. Ambos documentos van a tener el 5 y el 4. El 5, pues obviamente, como ya hablábamos, es el más actualizado. Todo esto es lo que les platicaba, ¿no? Fundamentos históricos, ¿no? Ya hablamos un poquito acerca de eso, un poquito de la revisión de literatura, ¿no? Cómo volvieron a hacer todos estos análisis, fue todo lo resumido de los que les estaba hablando hace ratito. Y bueno, la relación que tiene con el CIE-10, ¿no? Entonces, pues a partir de ahí se pasan a poder utilizarlo. Les voy a mostrar un poquito acerca de eh, esta parte, ¿no? Que son, permítanme para que ustedes los puedan ir viendo. Los términos, los códigos, ¿no? Sobre todo, y criterios, ¿ok? Entonces, todo esto ustedes lo van a tener para que lo puedan revisar, para que le puedan ir dando una vuelta. Les voy a dejar, por ejemplo, aquí está los códigos del DSM-4 para
el código CIE-10, ¿no? Aquí los tenemos. Es la clasificación de DSM-4 con código CIE-10, ¿no? Y aquí nos va diciendo, por ejemplo, el F71.9 es para hablar de un retraso mental moderado. Estas son las páginas, la 69, la 75, pero en general aquí vemos que para no colocar nosotros como tal esto, pues nosotros con solo poner F85.5, 84.5 hablamos del trastorno de Asperger, ¿no? Aquí tenemos todos los trastornos de tics, delirium, de la eliminación, demencia, amnésicos, otros trastornos cognitivos. Tenemos aquí todo con código. Es la clasificación de SM4 con el código CIE-10. Entonces, esto es importante que lo conozcan para poder definir cómo es que a partir de ahí vamos a poder hacer un diagnóstico, ¿no? Entonces, es importante que lo tengan bien en mente, es importante que lo conozcan, sobre todo porque ahorita vamos a hacer una, un- una, una, una prueba, ¿no? O vamos a hacer una actividad en donde puedan ustedes utilizar el CIE 10 y también una escala de actividad, de evaluación de actividad global, pero ahorita les voy a ir enseñando, ¿ok? Entonces, vamos a hablar un poco de lo que es el trastorno mental para que también los podamos identificar, ¿no? Porque eso es importante. Es importante sobre todo cuando nosotros ya damos, pues, si tiene trastorno mental o si no, ¿no? Este término implica una distinción entre un trastorno mental y físico, ¿no? Entonces, los conocimientos de hoy en día indican que dentro de los trastornos mentales también existen trastornos físicos, ¿no? Pero hoy nos vamos a enfocar sobre todo en los trastornos mentales, ¿sí? Entonces, este término, al igual que muchos otros dentro de la medicina y de la ciencia, no tiene una definición tal cual operacional que englobe todas las posibilidades, ¿no? Sin embargo, todas las enfermedades médicas se definen a partir de alguna patología, o alguna forma de cómo presentan los síntomas. Por ejemplo, la migraña, hipertensión, neumonía neumocócica. Entonces, los trastornos mentales han sido también definidos mediante una gran variedad de conceptos: malestar, descontrol, limitación, incapacidad, irracionalidad, ¿no? Desviación, y cada uno de estos es indicador muy útil para un tipo de trastorno mental, pero sin embargo, ninguno equivale al concepto y, y requiere sobre todo pues de una definición distinta. En este manual, cada trastorno va a ser conceptualizado como un síndrome o un patrón comportamental o psicológico de una significación clínica, ¿no? Que está asociado a un malestar o a una discapacidad. Entonces, este síndrome también no debe de estar, o patrón no debe de ser solo una respuesta que sea aceptada culturalmente, ¿no? Por ejemplo, ante la muerte de un ser querido, pues es lógico que nos sintamos con un malestar, ¿no? Entonces, cualquiera debe considerarse como una manifestación individual de una disfunción comportamental, psicológica o biológica, ¿ok? No en un comportamiento desviado, ¿ok? Entonces, para que podamos tener como un poquito acerca de este concepto que es importante, ¿va? Entonces, vamos a hablar acerca de cómo se usa el DSM-4. Recordemos que esta es una clasificación que divide los trastornos mentales en diversos tipos, basándose en series de criterios con algunos rasgos, o más bien con rasgos definitorios, no con algunos, con rasgos definitorios, ¿ok? Entonces,
tenemos que leer e identificar de acuerdo a el caso que se nos está presentando. Van a incluir inclusive, o más bien incluye como una serie de requisitos que debe de cumplir para que pueda ser utilizado o encajado dentro de ese trastorno. Ajá, entonces es muy importante porque también nos da información relacionada inclusive con aspectos culturales, ¿no? Las variantes culturales también nos dan diferentes presentaciones clínicas de los trastornos incluidos. También nos habla de síndromes que estén relacionados o no con la cultura, ¿no? O directrices que están diseñadas para ayudar al clínico a evaluar y a documentar de una manera sistemática el impacto del contexto cultural en el individuo. ¿Ok? Entonces, todo esto va a ser muy importante porque son síndromes relacionados con cada cultura, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver. Por ejemplo, en algunos síndromes nos dicen, algunos son incluidos como ejemplos separados en una categoría no especificados. Ataque de nervios, ¿no? Entonces, por ejemplo, entonces tenemos que leer muy bien el DSM-4 cuando nosotros vamos a diagnosticar. Tenemos que leer el caso y tenemos que irnos hacia nuestro manual para poder identificarlo. Ahorita yo les voy a poner un ejemplo y cómo es que se puede dar solución, ¿ok? Entonces, recordemos pues que cómo es el trastorno mental y la enfermedad médica, ¿no? La enfermedad médica se va a usar como expresión para denominar enfermedades y trastornos que se encuentran fuera del capítulo de trastornos mentales y del comportamiento. O sea, todos los trastornos que están incluidos en nuestro DSM-4 se tratan como trastornos y todas aquellas enfermedades y trastornos que estén fuera de este capítulo pues los vamos a tratar como enfermedad médica, ¿ok? Entonces, esto es muy importante porque si no viene dentro de mi DSM-4, pues eso quiere decir que no es, no es el caso con el DSM-4, sino pues tenemos que ir como enfermedad mental, ¿ok? Entonces, es por eso que es muy importante para que ustedes puedan revisarlo. Bien. Voy a hablarles un poquito acerca de cómo es que se lleva a cabo. Bueno, les voy a ir bajando aquí en el DSM-4. Aquí van todos los CIE, bueno, la nomenclatura junto con el DSM-4 con códigos del CIE-10. Aquí los van a ir encontrando, son muchísimos, son casi 1000 hojas del DSM-4, ¿no? Entonces recordemos pues, que aquí viene todo, ¿no? ¿Qué implica la evaluación multiaxial? Esta evaluación se hace en diferentes ejes y cada uno de estos nos da un área distinta de información. Esta es la importancia de que nosotros diagnostiquemos bajo esta evaluación multiaxial, ¿no? Porque nos brinda diferente información de distintas áreas, ¿ok? Dentro de la clasificación multiaxial del DSM-4 hay 5 ejes. El eje 1 va a tratar los trastornos clínicos, ¿no? Y dentro de ese, otros problemas que puedan ser objeto de atención clínica. Ahorita les voy a explicar con una imagen cómo se va a realizar esta evaluación para que ustedes lo tengan. Cada uno de ustedes puede hacer su formato. Yo les voy a mostrar uno que yo hice y si a ustedes les gusta y les llama la atención, pueden usarlo y repetirlo. Si no, no pasa nada. Ustedes sabrán cómo hacen su diagnóstico. Sin embargo, yo les mostraré uno. En el eje 2 habla de trastornos de la personalidad o de cierto retraso mental. En enfermedades médicas es el eje 3. El eje 4 habla de problemas psicosociales y ambientales y en el eje 5 es la evaluación de la actividad global. Esta evaluación de la actividad global está en esta hojita, ¿no? Y aquí nos dice que le tenemos que dar un puntaje de acuerdo a lo que nosotros vemos del caso,
¿no? Nosotros vamos a leer el caso, lo vamos a analizar. Este es un poco más empírico, ¿no? Porque nos da solo algunos ejemplos, pero nosotros con todo lo que vimos del caso, pues tenemos que ver en dónde entraría, ¿no? Por ejemplo, si hay síntomas graves, si nos habla de que hay una ideación suicida, si roba en tiendas, ¿no? O altera alguna actividad social, pues que se está quedando sin amigos, que cambian normalmente de empleo, ¿no? Rola mucho en diferentes empleos, entonces le damos un 50, ¿no? Inclusive podemos poner 50, 60, ¿no? Donde decimos, bueno, es que está entre síntomas moderados y graves, por ejemplo, ¿no? O cero, si no tenemos la información suficiente, pues también se puede colocar. Esta evaluación, escala de evaluación de la actividad global, también se las voy a subir al site para que ustedes la puedan tener ahí, ¿ok? Entonces regresamos con nuestro DSM-4. Como les decía, pues este sistema de evaluación nos va a facilitar tener una evaluación completa y sobre todo sistemática, ¿no? De la información acomodada de todo el trastorno o enfermedad que se está presentando y del nivel de actividad que también es importante porque nos va a proporcionar información organizada y oportuna al momento de comunicar esta información clínica a un psiquiatra, si lo vamos a remitir, ¿no? Entonces ya va acomodada, ya es un modelo completo, el cual nos va a brindar muchísima información. Entonces vamos a revisar eje por eje. El eje 1, recordemos que son trastornos clínicos o otros problemas que pueden ser objeto de atención clínica. ¿Qué va a incluir aquí? Pues va a describir todos los trastornos que están incluidos en la clasificación, excepto los trastornos de personalidad y el retraso mental que se van al eje 2, ¿ok? Es decir, yo me voy a mi revisión de mi caso, les voy a mostrar un ejemplo para que podamos ir un poquito a la par. Recordemos que este site, chicos, ustedes lo tienen, ¿no? Este site es de ustedes. Entran al quinto cuatrimestre, nos vamos a psicodiagnóstico infantil porque es el que estamos ahorita realizando y ahí vamos a encontrar pues las unidades. Unidad 1 ya la tenemos, unidad 2, recordemos que estamos dentro de la unidad 3 y hoy estamos viendo parte de lo que es el DSM-4. Va a estar aquí donde dice todo para diagnosticar, ¿ok? Aquí vamos a encontrar la escala de evaluación de la actividad global, que es la que les mostré hace rato, el manual para el uso del DSM-5, les voy a subir también el manual del uso del DSM-4 y esta imagen que es la que les platicaba, ¿no? Aquí tenemos una evaluación multiaxial de un caso que se llama miedo a no dormir. Dice que aquí está el eje 1, trastornos clínicos u otros problemas que puedan ser objeto de atención clínica. Aquí vamos a colocar todo lo que venga siendo de algún trastorno que esté dentro de nuestro DSM-4, excepto trastornos de la personalidad y retraso mental, porque recordemos que eso va en el eje 2, ¿ok? Entonces, aquí no tiene trastorno de personalidad, eso va en el eje 2, que dice trastorno de personalidad, y aquí está la nomenclatura, 200, no, Z03.2, que quiere decir sin diagnóstico. Este caso no tenía un diagnóstico de personalidad, sin embargo, de acuerdo a todo lo que se leyó en el caso, él tenía insomnio primario, y aquí está la nomenclatura, y aquí está esta otra. Vamos a buscar lo que es el insomnio primario para que ustedes se puedan dar cuenta de qué es lo que estamos viendo, ¿ok? Porque si no van a decir, bueno, ¿y de dónde sale la B, no? ¿Por qué se puso esa letra? Entonces, vamos a buscar lo que es dentro de nuestro DSM-4, lo que es insomnio primario. Pero bueno, ahorita que nos abra, mientras les voy platicando. El eje 1, que es el que estamos viendo, pues va a incluir todo eso,
Recordemos que cuando un individuo sufre más de un trastorno del eje 1, todos se deben de registrar, ¿ok? Todos. Deben de indicarse en primer lugar el diagnóstico principal o el motivo de consulta y a partir de ahí colocar todos los demás, ¿ok? Entonces, les voy a mostrar aquí todos los trastornos que pueden ir dentro del eje 1, que son los trastornos clínicos o problemas que pueden ser de objeto de atención clínica. Trastornos de inicio en la infancia, la niñez o la adolescencia, recordemos que se excluye el retraso mental que se diagnostica en el eje 2, delirium, trastornos mentales, trastornos relacionados con sustancias, esquizofrenia, ¿ok? Todos estos van dentro del eje 1, ¿ok? Aquí también nos dice algo bien importante. En caso de no presentarse ningún trastorno del eje 1, debe de existir un código que es Z03.2 V71.09, ¿ok? Entonces, si hay que aplazar un diagnóstico, es decir, que nos falta información, se va a codificar como R69 con corchete 799.9. Estos datos me dirán ustedes, bueno, ¿y de dónde los sacaron? Estos datos vienen de todo lo que nosotros encontramos acá arriba en las codificaciones, ¿ok? Si no hay diagnóstico, si no tenemos, ¿no? Aquí encontramos, por ejemplo, vamos a buscar este código. El otro va arriba. Ahí está. ¿Ok? Aquí tenemos por qué se codifica así. ¿Ok? Nos vamos con el eje 2, donde vamos a hablar de trastornos de personalidad. Insomnio primario. Dije que era el que les iba a buscar para que lo pudieran ver. Insomnio primario. Ok. Les voy a compartir esta pantalla. Aquí está porque está clasificado en la imagen como F51.0. ¿Ok? Porque este es el insomnio primario. Así se diagnosticó el caso que yo les mostré dentro del site. Ajá. Y les voy a compartir. Bueno, pues ya que ya lo pudieron ver, ¿no? Está dentro del trastorno primario del sueño y esta es su codificación. Por eso está de este lado así. F51.0, insomnio primario, corchete 307.42, ¿ok? Porque salió del DSM-4, ¿ok? Se tiene que leer todas las características, todos los síntomas y nos vamos con algo bien importante que inclusive tenemos que revisar la prevalencia, que es en quién se da más, en quién se da menos, si existe un patrón familiar, si hay que hacer un diagnóstico diferencial. Es decir, por ejemplo, aquí viene, la gente que duerme poco se diferencia de las personas con insomnio primario. Por eso, cuando nosotros hacemos la entrevista, la tenemos que hacer a profundidad, ¿no? Aquí habla del jet lag, ¿no? Que son los cambios de horario. Si yo trabajo en el día o trabajo en la noche, es normal que yo duerma en el día, ¿no? Porque yo trabajo en la noche. Entonces, todo esto son de lo que yo les hablaba cuando revisábamos la historia, ¿no? Todo lo que fueron cambiando para que no fuera general, sino se incluyera todo esto. Por eso es que este libro es tan grande, porque tiene toda esta información. Y entonces ya llegamos a los criterios. ¿De dónde saqué yo las letras? Las letras que están aquí dentro de trastornos clínicos u otros problemas que pueden ser objeto de atención clínica. Ya les mostré de dónde salió el F51.0, insomnio primario, y los corchetes, ¿no? Porque así es como se anota de acuerdo a nuestro DSM-4. Puse el B porque cuando nosotros leemos el caso, tenemos que colocar cuáles son las características con que cumple este caso para que yo lo esté diagnosticando dentro de este trastorno, ¿ok? Entonces, quiere decir que
aquí estoy. Quiere decir que A, ¿no? Dice, criterios para el diagnóstico de F51.0, insomnio primario, corchete 307.42, se cierra corchete. A. El síntoma predominante es la dificultad para iniciar o mantener el sueño o no tener un sueño reparador durante al menos un mes. No me habla nada de eso el caso que yo leí, pero sin embargo dice la alteración B. La alteración del sueño o la fatiga diurna asociada provoca malestar clínicamente significativo, deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. Si yo me voy a mi hojita, dice B, tiene problemas para dormir, se levanta varias veces por la noche durante 4 meses, ¿ok? Si yo me voy a mi DSM-4, dice que empieza a tener alteración del sueño, ¿no? O fatiga diurna. Entonces aquí me habla que esta personita tiene problemas para dormir y se levanta varias veces por la noche durante 4 meses. Ya me está hablando que tiene o cumple con ese síntoma. Y luego dice, se forma como un niño nervioso que ya no disfruta durante el día. Su alteración no aparece en el transcurso de narcolepsia, trastorno del sueño relacionado con la respiración o una parasomnia. ¿Por qué explico esto dentro de este punto? Porque recordemos que para poder diagnosticar tenemos que leernos todo esto de acá arriba, ¿no? Entonces dice que no aparece como una parasomnia, es decir, que son acontecimientos que se producen durante el sueño y eso conduce como a despertarnos, ¿no? Esto no es insomnio, sino más bien es una parasomnia y es clasificada de otra manera, pero por toda la lectura del caso no va ahí dentro, por eso es que lo especifico, para que cuando yo entregue esta evaluación a un profesional que ya le va a dar un seguimiento o inclusive para yo entregar resultados a la persona que está acudiendo conmigo, pueda ser verídico, porque me va a decir, bueno, ¿y de dónde tomaste esa información? Bueno, de aquí, no, de acuerdo a mi manual, no va dentro de algún otra alteración, ¿no? Y la alteración tampoco aparece en el transcurso de otro trastorno mental y tampoco se debe a efectos fisiológicos de una sustancia o una enfermedad médica. Todo eso lo tengo que analizar y poner casi con todos con peritas y manzanas, porque está diagnosticado ahí. ¿Ok? Trastorno de personalidad en esta persona no existe, enfermedades médicas tampoco existe, ya lo expliqué arriba, pero también lo tengo que explicar aquí, no poner ninguna o sin enfermedad y ahorita vamos viendo los otros. Entonces, hasta aquí ya les expliqué cómo es que llegamos a esto. Luego nos vamos con el eje 2, que van los trastornos de personalidad o retraso mental. El eje 2 va a incluir estos trastornos y el retraso, y también puede colocarse algunos mecanismos de defensas o características desadaptativas de la personalidad. Aquí se tienen que enumerar los trastornos de personalidad y el retraso mental separado, pero dentro del mismo eje, ¿ok? Entonces recordemos que si presenta dos diagnósticos, pues se coloca dentro del eje 2 para que se pueda, sobre todo cuando hablamos de personalidad y de diagnóstico, y aquí están los que incluye el eje 2. Trastorno paranoide de la personalidad, trastorno límite, retraso mental, todos los de esta tablita van dentro del eje 2, ¿ok? Hasta aquí, espero no tengamos dudas, ¿va? Luego nos vamos con enfermedades médicas. El eje 3 incluye las enfermedades médicas actuales que son potencialmente relevantes para la comprensión o abordaje del trastorno mental del sujeto. Estos están clasificados fuera del capítulo trastornos mentales y de la CIE-10. Aquí nos puede dar también que está fuera del capítulo 5, ¿no? Y acá abajo va a aparecer una lista de enfermedades médicas que pudieran tener, ¿no? Por ejemplo, que tenga alguna enfermedad infecciosa o parasitaria, es decir, que tenga diarrea y por eso se levante todas las noches, pues ahí se incluiría, ¿no? Con este código. Pero si no es así, si nosotros ya revisamos nuestro eje bien, revisamos, acá hay más enfermedades, ¿eh? Todas las enfermedades van aquí dentro de este. Entonces, si ya revisamos bien y no tiene alguna enfermedad, se coloca, como lo vimos en la imagen, esta
sin enfermedad, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, otro ejemplo. Este tiene pesadillas y igual, aquí nos dice con lo que cumple, ¿ok? Eso es muy importante que lo podamos colocar porque recordemos que es la forma en que nosotros vamos a comprobar por qué estamos colocando en esa categoría a la persona, ¿va? Aquí les voy a poner el del pesadillas, porque este tiene algo importante. Cada uno tiene sus diferencias. Por ejemplo, pesadillas está en otro trastorno de la infancia, la niñez o la adolescencia, y puede estar trastorno de ansiedad por separación, aquí viene toda su especificación, ¿no? Su prevalencia, toda la información, el criterio para diagnosticar, ¿ok? Y acá tenemos otro tipo, mutismo selectivo, ¿no? Tenemos trastorno reactivo de la niñez, etcétera, etcétera. Pero estoy buscando pesadillas, porque pesadillas está como un F51. Déjenme ver que sea el 307-47. Ajá, es este. Este es pesadillas. Está dentro de, aquí tenemos también parasomnia, ¿no? Recordemos las parasomnias. Y aquí tenemos sus características diagnósticas, síntomas y trastornos. Esto lo tenemos que leer cuando estamos diagnosticando a una persona. No nada más es de, me voy al cuadrito donde me dice si lo tiene o no lo tiene, no. Tiene que verse, ¿ok? Entonces aquí está el criterio para el diagnóstico de pesadillas, ¿ok? Y nos vamos. Despertares repetidos durante el sueño, ¿no? Y nos dice inclusive, suelen ocurrir durante la segunda mitad del periodo del sueño. Al despertarse del sueño terrorífico, la persona recupera rápidamente el estado, tiene que cumplirlo y así. Cuando no nos dice, hay unos casos, les voy a mostrar uno porque me parece muy importante. Por ejemplo, aquí está arriba uno, que es importante que ustedes lo puedan ver. Tenemos, por ejemplo, un minuto. Aquí está. Por ejemplo, para el diagnóstico de G47.4, que es la narcolepsia, nos dice que tiene que cumplir con el criterio A, ¿no? Ataques de sueño reparador irresistibles que aparecen diariamente durante un mínimo de 3 meses. Esto es la característica. Nosotros dentro del caso tenemos que ser muy analíticas en preguntar, en revisar. Por eso es que la entrevista es importante, porque la entrevista viene antes del DSM-4 con toda la información que yo ya tuve. Entonces ahora sí me voy a mi manual. Por eso nosotros tenemos que conocer un todo, porque si yo no conozco qué me va a pedir el manual para diagnosticar, no voy a saber qué preguntar. Pero si ustedes se echan un clavado al manual, o sea, la entrevista es 360 de todo. Tenemos que conocer todo el contexto en todos los sentidos para poder tener un diagnóstico oportuno. Recuerden que como psicólogos, para poder dar terapia en cada una de esas tenemos que tener una especialidad, no tenemos que ser psicoterapeutas, porque solo podemos tener la información base para diagnosticar, ¿ok? Entonces, al A ya lo tenemos, ¿no? Y luego dice presencia de uno o ambos de los siguientes síntomas. Si tiene uno, puede ser narcolepsia. Está dentro de, si tiene los dos, pues obviamente sí, pero aquí nos da un criterio muy importante y varias de los trastornos que vienen dentro del DSM-4 traen esta consigna, presencia de uno o dos, o presencia de 3 o más ocasiones en diferentes contextos. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Eso quiere decir que si no presenta ninguno de esos, no lo puedo diagnosticar ahí, ¿ok? Por eso es importante leer. Otra cosa importante, los criterios para el diagnóstico, por ejemplo, de hipersomnia primaria.
aquí me dice que especifique si es recidivante, es decir, si hay periodos de somnolencia excesiva. Y así hay otros trastornos que me piden especificar en qué momento apareció. Dejen busco otro para poderles mostrar. Y todo eso es importante anotarlo. Por eso es que cuando nosotros leemos, por ejemplo aquí, en bulimia nerviosa, el criterio A nos dice que presencia de atracones recurrentes y caracterizados por estas dos cosas, para que lo pueda diagnosticar así. Tiene que cumplir con el B, tiene que cumplir con el C, con el D. Y luego me dice que aquí con el E también y que especifique de qué tipo, si es purgativo o si es no purgativo. ¿Qué quiere decir purgativo? Si durante el periodo de bulimia nerviosa el individuo se provoca regularmente el vómito o usa laxantes. O no purgativo si durante el episodio de bulimia nerviosa el individuo emplea otras conductas compensatorias que sean inapropiadas como ayuno, ejercicio intenso, es decir, no vomita, pero sí trata como de hacer algunas otras cosas como para sacar todo lo que tiene, ¿no? Entonces, también esto es importante, por eso es importante que no solo leamos el cuadrito, ¿no? El cuadrito que yo les estoy mostrando. Si bien ese es importante, claro que sí, bueno, todo lo anterior es importante que yo lo lea y lo conozca para poder identificar cada uno de dónde voy a ir acomodando la información, ¿ok? Luego nos pasamos al eje 4, que son problemas psicosociales, aquí está, y ambientales. Aquí, ¿por qué se va a entender esto? Bueno, un problema psicosocial o ambiental puede ser un acontecimiento vital negativo o dificultad o deficiencia del ambiente, un estrés familiar, por ejemplo, aquí en la imagen, ¿no? Voy a compartir los diagnósticos que yo tengo. En el trastorno clínico, en el caso de Caro, si no me equivoco, no tiene ninguno de gravedad, ¿no? No se coloca, no tiene. En el caso de, dejen ahora otra vez, en el caso de miedo a no dormir de B, tiene problemas relativos al ambiente social, pues en el día no disfruta, ya no se siente feliz en fiestas y está nervioso. Eso se refiere a un problema psicosocial y ambiental, ¿no? Cómo se siente dentro de su ambiente, cómo se comporta, si tiene estrés laboral, si tiene estrés inclusive en casa, si tiene ha tenido algún problema importante que sea dentro de estos tipos de problemas relativos a diferentes grupos, ¿no? Y aquí hablamos acerca de al grupo primario de apoyo, ¿no? Si fallece un miembro de la familia. Por eso es importante, nuevamente repito, tener a la mano toda esta información cuando vamos a diagnosticar, ¿no? Si falleció alguien, un amigo, si vive solo, si no se puede adaptar a otra cultura, si no sabe leer o si en el ambiente escolar no se siente bien, ¿no? Problemas laborales, que pierda su trabajo, que tenga conflictos con su jefe, problemas de vivienda. Todo esto que está aquí enlistado entra dentro del eje 4, ¿no? Aquí lo tenemos así punteado por así en general, pero ustedes tendrán que leer todo esto para poder entender el caso y colocarlo dentro de la evaluación multiaxial. Y la evaluación de la actividad global, pues ya decíamos que era la opinión clínica acerca de cómo se desempeñaba en general el sujeto. ¿Ok? Esto es muy útil para poder planear el tratamiento y medir el impacto de la evolución del mismo. ¿Ok? Entonces aquí ustedes pueden ver, ¿no? Cómo se puede colocar, ¿no? Yo, por ejemplo, en las evaluaciones que hice, a miedo a no dormir le puse de 51 a 60 porque B lleva 4 meses sin poder dormir, situación que lo ha llevado a sentirse solo. Si nos vamos a nuestra tablita de escala de evaluación global, ¿no? Hay síntomas graves porque ya está sin amigos, ya está solo, ¿no? Aquí entraba, por eso es que yo lo coloqué así. Recordemos que este es algo de la opinión clínica.
¿no? Y en el otro le puse 78 a Caro porque lleva días con sueños que le causan angustia, pero no menciona algo que le afecte. Es decir, lo vamos a englobar en una escala de entre 10, de 70 a 80, de 50 a 60, pero se le va a dar una puntuación que nosotros consideremos que es apropiada, ¿no? Porque Caro le di 78, si nos vamos a nuestro manual, dice que el 70 dice que presenta síntomas leves, dificultad en alguna actividad social o laboral, pero funciona bastante bien, tiene relaciones interpersonales significativas y sus síntomas, el 80 dice que sus síntomas son un poco transitorios, ¿no? Y sobre todo que son reacciones a agentes estresantes psicosociales. Se concentra tras una discusión familiar, existe una pequeña alteración de la actividad social o laboral o inclusive escolar, entonces por eso es que se englobó ahí, ¿ok? Así es como existe, aquí también está dentro del DSM-4, está esta escala de actividad global, yo se las puse aparte, pero también está aquí, ¿ok? Aquí también la tienen, aquí tienen ejemplos de cómo registrar los resultados de una evaluación multiaxial de acuerdo al DSM-4, ¿no? Aquí tenemos algún ejemplo, yo... yo les puse uno ya hecho, ustedes podrán hacerlo. Ustedes tendrán aquí, miren, aquí tienen el formato, si lo quieren colocar así como viene este, se puede colocar, ¿no? Es mucho más fácil. Y aquí tenemos uno donde solamente pueden enumerar los diagnósticos apropiados, ¿no? Esta es una evaluación no axial, pero quienes deban seguir esta opción, pues tienen que registrar todos los trastornos existentes, no lo tendrán tan acomodado, por eso se sugiere que hagan la otra forma. Pero ustedes son libres de hacer lo que ustedes quieran. Les pido por favor que de ejercicio me realicen un caso, que ustedes busquen en internet o yo les voy a subir uno al site en donde puedan hacer uso de este formato. Lo quieren hacer así, lo pueden hacer de manera axial, no axial. La verdad es que es mucho más fácil hacerlo de la forma multiaxial porque eso les va a permitir desarrollar el análisis sobre el DSM-4, sobre la actividad global y sobre cada uno de los códigos con los que deben anotar. Pero se los dejo a su criterio, les voy a subir el formato para que ustedes lo realicen, ¿ok? Entonces, pues espero no tengan dudas y si las tienen, escríbanme, ¿va? Muchísimas gracias, chicas.